Muy buenos días, hermanos. El Señor nos bendiga. Estamos ya en este tramo final. Tenemos una mañana lluviosa, así que debemos ser más precavidos a la hora del retorno. Gracias, Pastor Álvaro, por la invitación. Espero que el Señor nos haya ayudado, que hayamos podido reflexionar las conferencias, las predicaciones. Probablemente no siempre pueden surtir un efecto inmediato, pero sí nos llevan a la meditación, a revisar archivos, a dialogar y nos motivan a nosotros enfrentar problemas que a veces creemos que por ignorarlos se van a solucionar solos. Normalmente los problemas, las situaciones que nos causan tensión se resuelven enfrentándolas. Pueden quedar en estado de hibernación por un tiempo, pero si no se enfrentan y se buscan soluciones, en este caso soluciones bíblicas, no vamos a poder avanzar. Así que muchas gracias. No pude estar esta mañana más temprano en el tiempo de preguntas y respuestas. Estuve un poco indispuesto, algo que me comí en algún momento del día de ayer, inició su venganza hoy en la madrugada. Y entonces no pude estar por más que quise. Así que oren por mí, no por este tiempo, sino también por el retorno, para que no haya ningún tipo de acecho ni de emboscada, porque es complicado, ustedes saben. No les digo que se lo imaginen, pero ustedes saben. El matrimonio, hay muchísimas situaciones, hay tiempos de mucha celebración donde es fácil timonearlo y otros momentos de turbulencias. Y esto es así porque el ser humano es complejo, muy complejo. Nosotros mismos no nos entendemos a veces. Los estudios que tienen que ver con el hombre, la antropología, que estudia el hombre en sí, la sociología que estudia el hombre en comunidad, la psicología que estudia al hombre en su conducta, pues hay distintas escuelas, muchísimas teorías, incontables. Aún dentro del campo teológico, no todos están al unísono de criterios en cuanto a la antropología bíblica. ¿Por qué? Porque el ser humano es complejo. A veces vemos actuaciones de personas que decíamos, no, yo no me esperaba eso de él o de ella. ¿Y cómo es posible que una persona actúe así? Por las complejidades que nosotros tenemos. Y esas complejidades, pues entonces, nosotros las aportamos. Nosotros no necesitamos otra persona para entrar en crisis. Nosotros mismos, sin más nadie, aunque estemos solos en una isla, ahí nosotros vamos a tener conflictos. ¿Por qué? Porque nosotros los generamos. Somos lo que yo llamo generadores espontáneos de conflictos. Yo no necesito el estímulo de otra persona para yo entrar en conflicto conmigo mismo. Y esa descripción del conflicto no desaparece aun cuando nosotros venimos a los pies del Señor. Eso pues tiene doble vía. Una vía de que realmente podemos crecer y llegar hasta la estatura de Cristo
por su gracia, no tenemos méritos. ¿Por qué? Porque aún viniendo a los pies del Señor, yo sigo siendo un generador espontáneo de conflictos, sigo teniendo luchas, sigo teniendo contradicciones. Entonces, si hay algún progreso en mí, a pesar de como yo soy, entonces es por la gracia del Señor. Y la otra vía es porque precisamente por ser como somos, necesitamos esa dependencia permanente del Señor. No podemos ser en ese sentido autónomos e impacientarnos por lo que el Señor ha hecho en nosotros si quiere seguir haciendo. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de algo que es raro y es una de las razones que aunque se habla poco, de una manera organizada, sostenida, sistemática, creo que es el día a día de cualquier relación. Y es la incapacidad que a veces mostramos por entender el dolor ajeno. La incapacidad. Hay crisis, hay situaciones difíciles, y simplemente pedimos perdón, pero entendí o tuve un asomo para poder comprender y desarrollar una empatía tal que pude entender el dolor que yo le provoqué a mi cónyuge. Tener un entendimiento de eso. ¿Por qué? Porque muchas veces cometemos faltas, atropellos y reconocemos que lo hicimos mal. Y pedimos perdón. Y ya, la palabra mágica, perdón. Pero realmente comprendí hasta qué punto eso pudo provocar un dolor en mi cónyuge. Porque pienso que eso es determinante. No solamente para no volver a hacerlo, que eso es el verdadero arrepentimiento, sino también porque eso va a llevar consuelo a la parte ofendida de que yo entendí lo que hice. Las dimensiones, el alcance del sufrimiento que yo pude infligir. Por eso yo quiero que reflexionemos hoy acerca de cómo poder entender el dolor que yo le produzco a mi pareja. ¿Por qué? Porque nosotros venimos y decimos, perdóname, y ya. De hecho, en casos yo he visto que entre las partes, entre el esposo y la esposa, ella hace algo o él hace algo y le pide perdón inmediatamente. Y eso lo viví yo. No que lo viví yo, aunque también pudo haberlo vivido, pero lo observé yo, donde él viene a reclamarle a ella algo y ella inmediatamente, ay, sí, perdóname. Dice, no me pida perdón tan rápido, déjame pelear un poco, déjame desahogarme. ¿Por qué? Porque él siguió y ella le reclama, pero ya yo te pedí perdón. Ese pedir perdón como cliché no es válido. Porque creemos que te pedí perdón y ya se solucionó todo. No, sí, está bien, yo te perdono, pero hay que hablar. No simplemente es pedir perdón y ya. Hay que buscar las maneras de cómo nosotros resolvemos eso. Sobre todo si nosotros vemos lo que es el perdón en la Biblia. Y para poder tener un entendimiento de lo que es el dolor
yo debo entender también lo que es el perdón. Porque yo no puedo decir perdóname sin tener un asomo de lo que yo pude provocar como sufrimiento en el otro. Y eso no solamente en las relaciones matrimoniales, en todo tipo de relación, laboral, interpersonal. Nosotros tenemos que tener eso. El perdón en la Escritura está regulado y pautado de manera clara. En el Antiguo Testamento la palabra hebrea que se usa para describir lo que es perdón es doblar en U. Es simplemente un giro contrario. Es decir, yo voy por un camino y me doy cuenta que estoy en el camino equivocado y doy un giro contrario hacia ese camino donde yo iba. Es una manera visible de uno ver el arrepentimiento. Sin embargo, esa palabra, aunque describe de una manera correcta lo que es el perdón, se complementa con el Nuevo Testamento, que es un cambio de actitud, un cambio interior. ¿Por qué? Porque yo simplemente puedo decir, perdóname de manera visible, pero internamente yo seguir igual. Yo puedo usarlo como un mecanismo para que me dejen tranquilo. Sin embargo, la Escritura abarca todo lo que es el perdón, que es un cambio visible y un cambio invisible. Un cambio de dirección que todo el mundo ve y un cambio de actitud interno. El primero es un cambio hacia los hombres y el otro es un cambio hacia Dios, que conoce los corazones. Pero el perdón implica dos aspectos más, que es dolor por haber herido al otro. Pero ese dolor, a veces nosotros no lo percibimos, no nos damos cuenta, porque no lo entendemos. Y también es la vergüenza. Oye, hice esto, ¿cómo yo pude pecar contra Dios? Nadie me vio. No es una vergüenza hacia los hombres, es una vergüenza hacia Dios. Entonces, dolor y vergüenza nos ayudan a nosotros poder tener un entendimiento de lo que es la situación y la reacción y las heridas que yo le puedo provocar al otro, en este caso, a mi pareja. Y a veces, por todas las situaciones y dinámicas que se dan, no nos preocupamos mucho por eso. Por ejemplo, leí algo de un individuo que tuvo un accidente laboral y le escribe a la esposa: mi amor, tuve un accidente en el trabajo. Creo que me van a cortar la pierna. Estoy aquí en el hospital. Paula me trajo. Y ella le escribe diciendo: ¿quién es Paula? No hay un entendimiento. Este hombre está pasando por una situación difícil, pero ella lo que está averiguando es que quién es ella. Yo una vez, cuando nuestras hijas estaban muy pequeñas y Susana casi no me podía acompañar en los viajes, entonces yo estoy de viaje y le envío una foto hermosísima con un perro en una casa que yo estaba visitando. Y digo, mira qué hermoso ese perro. Y me dice, ¿quién te tiró la foto? O sea que no hay un entendimiento ni del dolor ni del placer. Pero en el placer, pues esas son cosas que se pasan por alto. Y pues, ¿te gusta el perro? Dice, sí, pero ¿quién te tiró la foto? Entonces, realmente, ¿cómo trabaja en la persona herida el llegar a la conclusión de que su esposo o su esposa
no está entendiendo su dolor. ¿Cómo trabaja? Y yo sé que todos los casados en algún momento nos hemos sentido incomprendidos por nuestras esposas, los hombres. Y nuestras esposas se han sentido incomprendidas. Entonces, yo lo que quiero es que hagamos el ejercicio. ¿Cómo yo me siento cuando veo que no me comprenden? Yo no estoy hablando de estas personas que dicen, no, porque a mí nadie me comprende. Casi más de 6.000 millones de habitantes en la tierra y que nadie te comprende. Entonces, el problema eres tú. Yo no estoy hablando de eso. Yo le tengo miedo a esas personas que me dicen, no, porque a mí nadie me entiende. Pero yo sé que usted me va a entender. No, yo tampoco te voy a entender. Una vez vino una persona a la iglesia, pidió una cita conmigo y me dice, mire, pastor, yo tengo varias semanas visitando la iglesia y me encanta esta iglesia. Y, bueno, qué bien. Y hábleme un poco de usted. Le digo, bueno, yo he estado en 8 iglesias y siempre tengo problemas con los pastores, pero yo sé que usted es diferente. No, usted va a tener problemas conmigo también. Y no, yo no lo quiero aquí. Imposible. Y ahí mismo lo colocamos en la lista de los 10 más buscados, ¿no? Entonces, el dolor que yo puedo provocarle al otro, debo tener tan siquiera un asomo de esa realidad. Porque yo no solamente debo sentir y sufrir y padecer por lo que me pasa a mí, sino también por lo que le pasa al otro. Ese es el ejemplo que nos da Cristo. Y nosotros, cuando vamos a las Escrituras, vamos a ver que Cristo, si hay algo que le caracterizaba, era que tenía compasión por los demás. Y la palabra compasión, literalmente lo que significa es que él se le removían las entrañas, le daban unos cólicos, y yo sé lo que es eso. Déjame ni mencionar el nombre, no vaya a hacer cosas que, me explico, que a lo mejor están, ¡ay, nos están llamando, vamos para allá! No, tranquilo, quédense ahí. Pero él sentía en su cuerpo cuando veía las personas que estaban padeciendo. Y él, cuando vamos a las crónicas del Nuevo Testamento, principalmente de los evangelios, nos vamos a dar cuenta que Cristo tuvo compasión por las personas que estaban desorientadas como ovejas que no tenían pastor. Es decir, Cristo se conmueve y desarrolla una empatía tal por la condición espiritual de las personas. Y a eso Él vino. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esa es la misión de la iglesia. Pero Cristo también mostró compasión por las personas que estaban atribuladas emocionalmente. Recuerden el caso de la viuda de Naín, cuando perdió a su hijo. Había perdido a su esposo. Y su esperanza en términos humanos es que ese muchacho creciera y se hiciera cargo de ella. Y también muere. Una situación desastrosa, una tragedia. Y Jesús tiene compasión por ella. Y Jesús también tiene compasión por una familia de solteros que el espectro de la muerte se mantenía rondando cerca de esa familia, porque en el relato no se menciona ni el papá ni a la mamá. Hay un pariente que también está sentenciado a muerte y ahora el hermano de esa familia también muere, Marta, María y Lázaro. Y en esa cultura patriarcal, Marta se menciona de primero, y ya nosotros tenemos un asomo de cómo era el carácter de Marta. Pero Lázaro parece que no servía para muchas cosas por su enfermedad. Y muere, y Jesús, sabiendo que Él lo va a resucitar, muestra compasión. Y no es un llanto. La palabra ahí no es que se rajó a dar gritos y llorar con ataques, pero se mostró lloroso para
enseñarle la empatía y la compasión, entendiendo el dolor de ellos. Y en las multitudes, después que podían estar 3 días en el desierto, los discípulos dicen, bueno, vamos a despacharlo. Y dice Jesús, pero ¿cómo lo vamos a enviar a sus casas sin comer? Y Jesús, teniendo compasión de ellos, dice la Escritura. Entonces, Jesús muestra un entendimiento del dolor humano por la condición espiritual, por la condición emocional y por la condición física. Es un entendimiento integral del dolor. Y el manejo del dolor es un campo amplísimo, tanto desde el punto de vista conductual como desde el punto de vista médico. El dolor humano. Se han hecho estudios para medir el dolor. Se han hecho estudios para medir la felicidad, para medir la tristeza de las personas. Por lo complejo que esto es. Y si eso hay en el campo de la sociología, de las estadísticas, esto se maneja. ¿Cómo yo en una partícula esencial o más esencial de la sociedad como es la familia y más esencial todavía el matrimonio, yo no voy a ser intencional y me voy a preocupar por tener un entendimiento del dolor que yo puedo producir? Si se puede tomar iniciativas para medir el dolor, la tristeza, la felicidad en términos sociales, en el comportamiento de una sociedad, por cómo son sus niveles de dolor, de trauma, de tristeza, ¿cómo yo voy a mostrar indiferencia y no voy a procurar entender el dolor ajeno? ¿Cómo yo voy a poder pretender y tener compasión por los que están en mayor riesgo social si no comienzo con la mujer que Dios me dio? O no se comienza con el hombre que Dios te dio. Y muchas veces no podemos explicar el dolor, porque es un dolor del alma que genera frustraciones. Es un dolor en lo más profundo de nuestro ser que muchas veces nos llevan al ostracismo, a aislarnos, al silencio, porque ni nosotros mismos sabemos explicarlo. Tratando de buscar alguna imagen que nos ayude a esto, pues leí algo que salió en el Centro de Información para la Genética y las Enfermedades Raras de los Estados Unidos, el Instituto de Enfermedades Genéticas y Raras. Me encontré con una condición sumamente rara y es la incapacidad congénita o innata que tienen ciertos individuos para no sentir dolor. Doctor, rarísimo. Gente que no tiene dolor en el cuerpo y que nacen así. Y los médicos, mediante la observación, se van dando cuenta e inician un tratamiento temprano y ayudan a esas personas que aprendan a cuidarse porque no se cura. Llegan adultos. Usted sabe lo que es tropezar, como me ha pasado a mí, caminando descalzo en mi casa y ese dedo chiquito tropezar con la pata de una mesa. Los más espirituales dicen gloria a Dios, pero apretando los dientes. Y el que no hizo su devocional se le sale en su par de malas palabras, porque eso no es fácil. Pero eso es un mecanismo que Dios nos ha dado para ir en auxilio. Los dolores, las incomodidades, son alertas del cuerpo. Pero no tener la capacidad de sentir eso. Las personas pueden tener fracturas
pueden tener heridas y solamente se dan cuenta cuando ven el desastre. Eso es una enfermedad, una condición sumamente compleja. Es rarísimo, pero hay personas así. Y lo primero que le enseñan es a cuidarse de ellos mismos. Yo creo que esa enfermedad, esa condición, mejor dicho, esa condición es muy frecuente desde el punto de vista emocional y espiritual. Pero no tanto por mi incapacidad de sentir el dolor que yo me inflijo, que me infligen, sino de percibir el dolor que yo inflijo. Es inversa. En vez de yo tener la condición para percibir el dolor que yo me puedo autoinfligir voluntaria o involuntariamente, es mi incapacidad para yo poder entender el dolor de los demás. Quiere decir que hay esa condición desde el punto de vista emocional. Se le llama insensibilidad congénita al dolor. En este caso es una insensibilidad congénita al dolor ajeno. Mi falta de empatía, que a veces me puedo comportar como un psicópata, como un sociópata, donde no me importa a los demás. Y sería un acto de hipocresía, y he visto ejemplos de eso, personas que son muy dadas a preocuparse por los demás, pero por lo de la casa no. Y yo he tenido entrevistas con parejas donde me dicen, usted lo ve así, él es un angelito ahí con los demás, pero aquí en su casa es un ogro. Eso es común, lamentablemente. Él desarrolla mucha empatía, o ella, porque también he tenido que manejar casos donde es una heroína y se entrega a los demás, pero en su casa no. Entonces, ¿cuáles son las dinámicas que se dan? Encuentro factores internos y factores externos para que esta condición sea más común en los matrimonios de lo que nosotros podemos pensar. ¿Y cómo nosotros podemos buscarle una explicación a esto? El primero es la condición pecaminosa de cada uno de nosotros. Y tenemos que volver ahí a la condición del hombre. Nuestra condición y predisposición a pecar no se va aún teniendo a Cristo. Y lo vemos en esa descripción en Romanos capítulo 7. El apóstol Pablo habla de sus luchas y viene a la conclusión de que él ve esa lucha tan agonizante que él dice, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Para tener un mayor entendimiento de esa expresión, algunos sugieren, porque no todos tienen un criterio unificado a lo que esa expresión en sí significa, pero creo que no estamos lejos de la realidad cuando algunos explican que el cuerpo de muerte se debía a que en algún momento en ese mundo grecorromano, que fue el mundo en que Cristo nació y es el mundo en que nació la iglesia y antes de que comenzara el declive de ese imperio romano, pues ese fue ese mundo greco-romano. Y a ciertos homicidas, ciertas muertes atroces, lo que hacían en ese mundo greco-romano es que había unos pozos y en esos pozos tomaban al homicida y le amarraban el cadáver y lo dejaban suspendido en esos pozos y ese cadáver era el cuerpo de muerte. Y ellos clamaban, líbrenme de este cuerpo de muerte, y la persona homicida moría por atado ahí a ese cadáver
y en esa descomposición a la que se exponía. Una muerte terrible. Pero ¿qué podía hacer el homicida? Nada. No había clamor, no había nada. Pablo parece ser que está apelando a eso. Y está diciendo que la lucha que nosotros tenemos para poder mantenernos en la fe, para poder hacer las cosas correctas, para poder relacionarnos en todas las esferas en que nosotros nos relacionamos, tenemos que batallar con ese cuerpo de muerte. Mi principal enemigo soy yo. Mi principal enemigo no es mi prójimo, yo soy mi principal enemigo. Yo cargo con esta inmundicia que está controlada por el Espíritu Santo, sí, que tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda, sí, que tenemos la victoria en Cristo, sí, pero eso no anula la lucha. Porque si hay victoria es porque hay una lucha previa, es porque hay una contienda. Y cuando nosotros vamos a las Escrituras, el apóstol Pablo nos exhorta a estar bien apetrechados en la lucha que tenemos con nosotros mismos. Y después vienen los demás frentes. En Efesios capítulo 6, verso 13, el apóstol Pablo nos dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. No dice una parte de la armadura, dice toda la armadura. Y aquí, simplemente en esa expresión, hay un gran contenido, hay una riqueza extraordinaria, porque ya nos deja saber, número uno, que es toda la armadura, y número dos, que la armadura no es nuestra, es de Dios. Porque es la que funciona, es la que es efectiva. Toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiéndolo hecho todo, permanecer firme. Yo no voy a hacer una exégesis del texto, pero sí voy a llamar la atención a una declaración. Aquí habla del día malo y habla de estar firmes. Partiendo de esa realidad, lo único que nosotros necesitamos para cometer un desastre es un mal día y una debilidad. Si el mal día y la debilidad se combinaron, somos capaces de cualquier cosa. Y aquí el apóstol Pablo nos está advirtiendo de esa condición interna que genera esa lucha. Santiago, capítulo 4, nos dice en una pregunta retórica, porque él mismo contesta, ¿de dónde vienen las guerras que hay entre ustedes? No es de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. O sea, nosotros generamos eso. Y esa generación espontánea de conflicto me obnubila la razón para yo poder entender el dolor que yo puedo infligirle al otro. La palabra de Dios es clara en el Salmo 51:5, donde dice que en pecado he sido formado, en iniquidad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Somos pecadores de nacimiento y esa pecaminosidad nos afecta para yo ver la realidad como el Señor la ve. Yo una vez estuve en una consejería y de entrada ella me dijo, yo vine aquí por él, pero yo no tengo ni culpa de nada. Yo vine por él, pero yo no estoy mal, el que está mal es él. Imagínese. Ahí no hay la más mínima condición para llegar a un entendimiento. Cuando nosotros lo que debemos es siempre estar abiertos a lo que yo llamo la redada del Espíritu Santo, a ser sensibles, a escuchar. Pero cuando venimos con esa predisposición, es difícil.
Yo hace muchos años, cuando el SIDA comenzó, yo fui a visitar al Presbyterian, un hospital que está ahí, el Medical Center en New York, en Manhattan, y fui a visitar junto con otro pastor a una persona que estaba allí. Y esa persona decía, nos dijo a nosotros, yo no estoy enfermo, yo estoy aquí porque mi familia me trajo, pero yo no tengo nada. Muriéndose. Ya un cadáver viviente. Y él decía que no tenía nada. Por más que nosotros neguemos, la negación no anula la realidad. Por ahí hay grupos que dicen que lo que nosotros decimos cancela o decreta. Ustedes no han oído eso. Y cancelo. Y tú estornudas, no recibo esa gripe. O declaro esto, decreto aquello, cancelo aquello. Y se han cancelado huracanes, COVID, y entonces tú ves que cuando muchas de esas personas que se han dedicado a cancelar, a decretar y a anular, cuando le dio COVID se desaparecieron, tú ni sabías dónde estaban. Entonces, estos factores internos ya nos ponen a nosotros en una gran desventaja. Pero hay factores externos, y no podemos negarlo, que potencializan esos factores internos, que lo incrementan, que lo estimulan. ¿Y como cuáles? Bueno, nosotros venimos de un laboratorio, como yo dije el primer domingo, la primera exposición, que se llama ¿qué? Nuestros hogares de origen, nuestra familia de origen. Ese es el laboratorio donde se forma el carácter nuestro. Hay familias que tienen sus códigos, sus normativas. Hay familias disfuncionales. Y muchas veces nosotros hacemos un pacto de lealtad con nuestras familias, que aún las cosas malas que nosotros vemos en la familia, las defendemos. Y hay situaciones que se dan de generación en generación, que en algunos grupos le dicen maldiciones. No son maldiciones. Bueno, podrá ser una maldición, pero hasta que venga Cristo. Porque Cristo vino, ya anuló el acta de decreto que había contra nosotros, que esa sí es una maldición. Entonces, hay familias que reciclan situaciones. Ustedes no han visto, y esto no, yo no estoy hablando de la parte médica, yo estoy hablando de la parte puramente conductual. Ustedes no han visto familias que dicen, no, en esa familia todos son locos. Y hay padres que vienen de mí, ay, esta muchacha se me ha enamorado y tú no sabes de quién. ¿Y de quién? De este muchacho. Usted sabe lo que es eso. Pastor, uno tranquilo en su casa. Y ahora esta muchacha, ahora se está ofendiendo y se condenado. Usted no ha visto la familia de esa muchacha. Y yo le digo, sí, te acompaño en tus sentimientos. Porque yo estoy siendo empático al dolor ajeno. Yo no quisiera eso. Ay, Dios mío, ayúdame. Yo tengo 2 hembras, imagínese usted. Entonces, disfunciones en la familia de origen, que van desde el abuso en el hogar, malas palabras, irrespetos. ¿Qué ustedes creen que uno va a hacer cuando vaya a una relación así? Eso se replica. Entonces tenemos que estar conscientes de nuestra familia de origen. Es un acto de irresponsabilidad. Tú sabes que yo soy así. Tú me conociste así. No. Es verdad, tú eres así, pero si estás en Cristo, nueva criatura es. Ya nuestra identidad en Cristo es otra. Entonces nos escudamos en esto como mecanismo de defensa. También malas experiencias en relaciones previas. Tuve un caso donde el esposo va y habla conmigo y dice, bueno, ven con tu esposa. Y vinimos. Y la queja era que ella, y ambos venían de segundas nupcias, no había superado los traumas de la infidelidad. Y a cada rato venía y le revisaba la cartera. Déjame ver si hay un papelito aquí. Y yo le decía, hermana, no es la cartera que tiene que revisar, es el celular. Eso era antes, usted está atrás. Hay celulares que son sagrados, es decir, la mujer no lo puede tocar, eso es sagrado.
y que se cambian la contraseña cada rato. Eso, ¿por qué? Eso no hay ningún problema. El celular debe estar ahí. Yo siempre, en la iglesia hay un caso famoso de un individuo que me llama, hace muchos años de eso, pero que yo he hecho esa historia allá y es famosa, pero no fue porque ninguno de los de allá la vivieron, fue comenzando mi ministerio. Y me llama un hermano, le digo hermano para ayudarlo, yo no creo, pero le digo así para ayudar. Que venga a su casa, que está al punto de cometer una locura, que ahí ya va a haber una tragedia, porque esta mujer me tiene harto a mí. Yo voy a la casa, y cuando voy a la casa, ella está tranquila, normalmente ella era muy tranquila. Y entonces él viene y alborotado, yo, cálmate, bájate. Y entonces, ¿qué explican? No, que esta mujer me tiene harto a mí. Entonces le pregunto a ella, no, pastor, es que cuando se cambian los pronombres, es complicado. Ella le dice, este individuo, ya yo sé que hay problemas. Es como a los hijos, que uno lo tutea, pero cuando uno dice, oiga lo que le voy a decir a un muchacho, ya es porque el asunto es serio. Y entonces este individuo, no tu esposo, este individuo, pastor, déjelo así. Y digo, bueno, está bien. Pues no quería que peleara conmigo tampoco. Entonces, él se está bañando. Y ese celular de él le cambia la contraseña. Antes ese celular estaba por donde quiera, pero ya de un tiempo acá, ese celular es sagrado. Nadie lo puede tocar aquí en la casa. Y él se está bañando. Y él oye el celular. Y del baño le dice, nadie lo coja, que yo lo cojo. Pero el celular sigue sonando insistentemente. ¡Nadie lo toque! Y parece que la persona que estaba llamando insistía. Y ella dice, este hombre salió del baño mojado, con el jabón puesto, que no le dio tiempo ni siquiera a echarse el agua, y con una toalla por todo el pasillo. Y entonces, yo lo tomo el celular. Y llegando hasta donde estaba el celular, dio un resbalón. Y la toalla cogió por un lugar. Y ya usted sabe, este espectáculo ahí, este hombre prostrado en el piso, privado del dolor, me dice ella. Y así con el dolor, y esto es la parte más simpática, quizás algunos no lo entiendan, otros lo van a entender. Dice ella, y así con ese dolor privado, siguió como el Terminator en la última escena, así, yo lo cojo, no. Entonces, ¿qué usted quiere que yo piense? Y yo le dije, pero eso tuvo que haberte dolido mucho. Dice, sí, me dolió, pero esta mujer no me entiende. Y bueno, oye, él era la víctima en todo esto. Y él apela, sin esta charla todavía haber sido concebida, ya él estaba hablando de que ella no entendía el dolor ajeno. Entonces, malas experiencias en relaciones previas condicionan a las partes a estar en una actitud defensiva o en una actitud fiscalizadora. O simplemente ver el mundo en el que vivimos, que es un mundo totalmente difícil, donde la Biblia pronostica que cada vez vamos de mal en peor. Una persona por buscar view y like ve a otro en riesgo de peligro y lo que hace es que lo graba y no lo ayuda. Y eso es inaceptable. La sociedad está llegando a unos niveles de insensibilidad que rayan en la locura y en la falta de sentido común. Esto, pues, es el mundo que estamos viviendo y esos factores internos y externos nos llevan a replicarlo a nivel doméstico. Hay un libro, no cristiano, se llama El animal social, de Elliot Aronson. Tuve que leerlo mientras estudiaba.
Y él habla de lo que se llama el síndrome del espectador. Y es el ver cómo una persona está en un riesgo incluso de muerte y las personas no hacen nada por ayudarlo. Y hay un caso que se dio y que ha sido objeto de estudio todavía, en el 1968, de una señora que andaba llamada Eleanor Bradley, andaba de compras por la Quinta Avenida de New York y resbaló y se rompió una pierna. Tenía 70 años. Y durante 40 minutos las personas le pasaban por el lado y nadie acudió en auxilio de ella. Retorciéndose del dolor, no era el tiempo del 911 porque ahora se resuelve fácilmente. Tú das, mira, hay una persona que está aquí tirada en el... y vienen y acuden. Pero en ese tiempo no había nada de eso. Por 40 minutos, retorciéndose del dolor, gritando, y nadie acudió en su ayuda. Esto se llama el síndrome del espectador. Ahora, Elliot Aronson dice y plantea la siguiente pregunta. ¿Por qué no ofrecieron su ayuda los espectadores? ¿Son insensibles las personas de las grandes ciudades hacia las angustias de los demás? Esto es posible. Se ven tantos casos, tantas permutaciones de situaciones que la gente como que se va endureciendo y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos tiene por cuidarse. Es como cuando uno está en un semáforo tarde de la noche y viene alguien pidiéndote y todo. Yo me siento como hasta agredido porque hay personas que son insistentes y ya desde que te tocan tu vehículo, eso es una agresión. Entonces, tú a veces quieres ayudar, pero ¿cómo ayudo? Mira para los lados. ¿Qué hago? Pues síndrome del espectador. ¿Son insensibles las personas de las grandes ciudades? Es que se han acostumbrado tanto al desastre y a la violencia que ya no les afecta. ¿Son los espectadores personas distintas a usted y a mí? Entonces él plantea esta situación. Supongamos que ustedes llegaron al lugar 10 minutos después del accidente y ve que esta mujer está en el suelo aquejada de un obvio y visible malestar. ¿Qué más ven ustedes? Ven a centenares de personas pasando de un lugar a otro, mirándola y siguiendo su camino. ¿Qué conclusión sacan? ¿Por qué la gente no se para? ¿Será un reality show donde me van a tomar el pelo y no quiero hacer ridículo en televisión nacional? Si de verdad esta señora está aquejada, por algo la gente no se está parando. No es tan sencillo decir, hay que pararse y ya. ¿Cuántos de nosotros han acudido en auxilio de alguien que ha sido atropellada y cuando le da los primeros auxilios, eso entonces supone una incomodidad para uno? No, usted no se puede ir, usted fue que lo trajo a emergencia. Y si fue usted mismo que lo atropelló, no, hay que esperar al fiscal, hay que esperar a la policía. Son distintas dinámicas que se dan. Yo no estoy diciendo que no asumamos los riesgos, pero no es tan fácil. ¿Por qué? Porque un acto de bondad se puede convertir en una desgracia para su vida de manera personal. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? La Biblia nos dice que debemos asumir el riesgo. El Señor Jesucristo dice, si te piden caminar una milla, camina otra, sobre todo en el contexto. ¿Por qué? Porque cuando el Señor describe la parábola del buen samaritano, dice, un hombre iba por un camino y lo asaltaron. Pablo, cuando se está describiendo los peligros que él tuvo que enfrentar como apóstol, según a los Corintios capítulo 11, del versículo 22 en adelante, Pablo, entre los peligros que dice, es peligros en el camino. Los peligros eran peligrosos. La gente viajaba en caravanas.
para protegerse y decirle a unas personas que tú llegaste, ay, pero encamíname tú, y ay, ¿cómo yo vuelvo? Era arriesgar la vida. Tenemos que arriesgar la vida para hacer el bien. Aún con todas las implicaciones. Lo que yo diría es que debemos apercibirnos y ser lo más prudente posible y no actuar emocionalmente, sino acudir en ayuda de una manera racional. Obviamente, actuar bien siempre será un riesgo porque este mundo no estimula la bondad. Entonces, trayendo todo eso, si aún con los riesgos que conlleva ayudar a los demás, en un contexto de un mundo tan difícil como el que estamos viviendo, incluso hay iniciativas de estados, de gobiernos, de instituciones, de ONG para promover esto, ¿cómo entonces yo no voy a prestar atención al dolor de manera doméstica? Si el dolor es una realidad y aunque el otro no lo sepa describir, aunque el otro no lo exprese, el dolor es una realidad. Herimos aún sin nosotros querer. Por eso tener un entendimiento del dolor que yo le puedo infligir a mi cónyuge no es una opción. Es algo que tengo que hacer de manera intencional. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo yo puedo salir de esta condición? Porque no cante victoria. No es que ella no me ha dicho nada nunca. Es al que no te lo haya dicho. Hay personas que tienen ciertas destrezas comunicacionales que otros no tienen. Y normalmente en una pareja uno habla mucho y el otro habla poco. Ese es mi caso. Yo puedo amanecer hablando. Ni Rosario me gana a mí hablar. ¿Vamos echando? Y puedo amanecer hablando, pero su no. Y si a Susana le dio sueño, mire, puede estar ocurriendo una catástrofe y ella no negocia su sueño. A mí me gustaría ser así, pero no soy así. Entonces eso es un reto, porque tenemos que hablar. Y tenemos que convivir, pero eso no somos nosotros todos. No, aunque ustedes digan que ¿verdad? Eso es así, mire, ¿qué es lo que está disimulando? Todos somos así. Tenemos que lidiar con esto y buscar un entendimiento. Entonces, ¿cómo nosotros podemos salir o tratar esta condición que no se cura? Porque, oigan, no se cura. Desde el punto de vista médico, no se cura. Se maneja. Y esta igual, no se cura, pero se trata con el Espíritu Santo. Se trata y nos ayuda a esto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos combatir? Número 1. Para poder combatir esto hay que hablar. Porque cuando uno va donde el doctor le dice, ¿qué usted se siente? ¿No es así, doctor? ¿Es así? Porque los adivinos no entran. ¿Qué usted se siente? Pone al paciente a hablar. Hable, diga. Entonces, nosotros tenemos que crear condiciones. Es como cuando una persona me dice, ay, yo no leo la Biblia porque es que a mí me cansa, me lagrimea mucho los ojos. Bueno, si usted no lee la Biblia, por las razones que sea, usted tiene un serio problema. Porque la Biblia hay que leerla. Y si usted no sabe leer ni escribir, la Biblia está en audio. Entonces póngala en audio y escúchela y devuelva. Y vuelva otra vez hasta que usted se la aprenda. Porque los antiguos se la aprendieron fue cuando no estaba todavía por escrito. Entonces, tenemos que hablar. Número 2, hablar primero para buscar un entendimiento. Número 2, pedir perdón. Primero a Dios y después a nuestro cónyuge. Pero hablar y pedir perdón van de la mano. Porque el perdón no solamente se demuestra, sino también que se dice. No solamente un cambio de dirección, es un cambio de actitud. Mire, hay un pasaje de
Génesis capítulo 45, cuando José se presenta a sus hermanos. Y aquello fue dramático. En el palacio se oían los gemidos. Aquel encuentro tremendo. Cuando José le dice a sus hermanos, yo soy José, al que ustedes vendieron como esclavo. Eso fue tremendo. La carga dramática de ese pasaje es extraordinaria. Y entonces José le dijo, pero no os preocupéis porque los hermanos de una vez, ay, no, tranquilo. Todo esto lo controló Dios, lo hizo Dios para salvarle la vida. Había hambre y José era el segundo hombre más poderoso de este lado del sol. Primero el faraón y después José. Y dice la Biblia que sus hermanos lo abrazaron y ellos lloraron juntos. Y José le dijo, tranquilo, no van a con ustedes como dicen los jóvenes ahora. Yo no le voy a hacer a ustedes la misma vuelta que ustedes me hicieron a mí. Eso es un lenguaje para los jóvenes que entienden ese lenguaje. Yo también lo manejo. Entonces, y los hermanos de José creían que José le iba a venir con un bobo feo. Sin embargo, no lo hizo. Y dice el texto que después que hablaron, lloraron y todo, y después sus hermanos hablaron con José. Había que hablar. El perdón implica hablar, poner las cosas en su lugar. Pedro traicionó a Cristo, lo negó. Y después en Juan capítulo 21, en aquel pasaje de la pesca, Pedro se tiró cuando Cristo se apareció en la orilla, se tiró y fue a hablar, y comieron un pecadito ahí a la brasa, comiendo ahí, y entonces todo está muy bien. Y Jesús le dice a Pedro, tú y yo tenemos que hablar porque tú estás como que no ha pasado nada. Como que no, comiendo aquí, todo igual. ¿Sabe por qué? Porque las parejas discuten, se agreden y después vienen como que no ha pasado nada. No, hay que hablar. El perdón tiene que ir acompañado de hablar, de comunicarse. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero es confesarlo con Dios, pero también confesar vuestras ofensas los unos a los otros, dice la Escritura. Hay que hablar. En un país, leí la noticia de que en un mismo mes, en un mismo cementerio, se dio el caso de que 2 personas fueron enterradas vivas. Eso debe ser una muerte atroz. Y que los que trabajaban en el cementerio oyeron ruidos en la noche y fueron, y en un mes, efectivamente, estaban destrozadas, asfixiadas, murieron por asfixia, pero destrozadas, desfigurada la caja, los forros de la caja, las uñas despedazadas. Y debe ser terrible. Pues esa empresa desarrolló un sistema de marketing donde estaban vendiendo cajas con un timbre, con conexión inalámbrica, exacto, para que si usted lo entierra y toca el timbre si usted lo ve. ¡Pi! Y la caja que se vendieron más era la que tenían timbre. Yo me imagino que el que está moribundo, cómprame una caja con timbre, no me la compre sin timbre. Por si acaso, ¿no? El pecado muere cuando se confiesa. No podemos venir y agredirnos. Y échale tierra ahí, compáctalo, que eso no ha pasado nada. Vi la historia de que en las iglesias de los Estados Unidos, prácticamente, las iglesias antiguas tenían cementerio al lado, no sé si ustedes lo han visto. O sea que se daba un servicio completo. Se morían, ahí mismo lo enterraban, tranquilo. Y entonces esas iglesias tenían sus cementerios. Y un día se estaba celebrando una boda. Y estaban todo el cortejo nupcial entrando cuando se oyen unas voces desde el cementerio, porque estaban enterrando a alguien. Y entonces ven que todo el mundo está corriendo
Y los que estaban en la boda, pues corrieron hacia el cementerio. Y los que estaban en el cementerio corrieron hacia la boda. Y entonces resulta que ven la persona que estaban enterrando sentado en la caja. Miren, ustedes no me lo van a creer, pero yo se lo voy a decir. Yo vi eso una vez en un funeral de un barrio. Una persona que estaban velando sentada en la caja. Y entonces unos muchachos curiosos, pues todo el mundo estaba huyendo. Y yo, ¿y qué por qué? Porque el dominicano es así. Oyen una explosión y lo que va a ver qué fue lo que pasó en la explosión, señor, huya de ahí. Y entonces la persona estaba viva y muy bien todo. Entonces cuando ya sigue el cortejo nupcial y ya está en la boda, el pastor dijo lo siguiente: la Biblia dice hasta que la muerte los separe. No canten victoria. Precisamente por lo que había ocurrido anteriormente. Entonces, hermanos, hay que hablar las cosas. Ninguna situación traumática, ofensiva, pecaminosa va a ser superada si no se habla, porque el pecado muere cuando se confiesa. Entonces, hay que hablarlo, hay que comentarlo, hay que pedir perdón todas las veces que sea necesario. Número 3, desarrolle sus habilidades comunicativas. Dese a conocer. Hay personas que no conocen al cónyuge. No lo conocen. 20 años y no lo conocen. 30 años y no se dan a conocer. El ser humano es complejo, pero como yo sé que eso es así y no todo el mundo tiene las mismas capacidades perceptivas, pues entonces yo me voy a dar a conocer. Yo voy a decir lo que me gusta, lo que no me gusta, y yo voy a darme a conocer. No diga nunca yo soy así. Y pregúntele a su cónyuge si ve progreso. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Examíname tú, oh Dios. Pero Dios usa elementos humanos, tangibles, para ayudarnos a nosotros a entender por dónde nosotros vamos. Número 4, interésese en saber cómo es su cónyuge. Pregunte, no asuma. Ella hizo esto, seguro es por esto. No asuma. Pregunte. Piense en el otro. Y aquí hay una dinámica. Las mujeres quieren que los hombres adivinen y los hombres creen que no necesitamos consejo. Porque creemos que las sabemos todas. Y no es así. Número 5. Escuche lo que su cónyuge le dice sin defenderse. Uno de los problemas que tenemos los seres humanos es que escuchamos para responder, no para comprender. ¿Cómo yo me doy cuenta de eso? Cuando una persona está hablando y antes de que yo termine, sí, esto y esto y esto. No, pero no es eso lo que yo te voy a decir. O antes de que yo termine, me dice, sí, pero tú esto también. No estamos procesando y eso es una manera de no entender el dolor del otro. Y eso causa una frustración a unos niveles serios. La palabra de Dios nos dice que escucha. El que no escucha y que interrumpe al otro es necedad. Por eso, aunque no nos esté gustando lo que estamos escuchando, nosotros tenemos que hacer silencio y escuchar. Por eso, nosotros, y en el caso mío, yo soy intencional. Intencional. ¿Por qué? Porque cuando yo callo para escuchar lo que el otro me está diciendo, independientemente que tenga la razón o no, yo estoy yendo en contra de mi naturaleza. Cuando nosotros vemos en Génesis capítulo 3, verso 9, Adán, ¿dónde estás tú? Y que Dios lo cuestiona. ¿Y quién te enseñó? Dijo la mujer que tú me diste. Adán no está procesando lo que Dios le está diciendo.
Está justificándose, está escuchando para responder, no para comprender. Él debió procesar eso. Precisamente hablando de Adán y Eva, de los hermanos que andamos de nuestra iglesia, me dijeron que si Adán y Eva hubieran sido chinos, no hubieran comido del fruto. Si hubieran comido la serpiente. Y es verdad. Si hubieran sido chinos, se hubieran comido la serpiente. Entonces, mis queridos hermanos, para ir finalizando, no me da el tiempo para seguir. Simplemente voy a enunciar lo que queda. Haga preguntas honestas. Número 6. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Por qué no te gusta? ¿O por qué te gusta? Procure acuerdos de desacuerdos. A mí no me gustan las comedias románticas. No me gustan. No me gustan. ¿Pero y por qué? No me gustan. Como a Su no le gustan los programas de deporte. La serie de Yankee y Boston me la tuve que tirar yo solo. Aquella serie memorable, 2013-2014. Y yo le dije, pero tú no te das cuenta de lo que está ocurriendo. Tranquila. Está bien, me voy a quedar. Yo no la obligo a ella a ver eso, ni ella me obliga a mí un acuerdo o desacuerdo, porque eso no es esencial para la vida. Es casi pecaminoso lo de no ver deporte con el marido, pero vamos a dejarlo ahí. Entonces, seamos empáticos. Nosotros decimos, mi papá era así, y porque tu papá era así también, vas a ser así. Mi papá era rudo y amoroso a las dos cosas. Yo tengo el reto de no ser rudo, simplemente amoroso. Porque venimos de eso y eso lo replicamos. Ustedes nos recuerdan que en la antigüedad se creía que los hijos replicaban los pecados de los padres. Por eso le dicen, y que eso traía consecuencias y que Dios castigaba. Por eso le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque había una íntima vinculación conceptual entre una cosa y otra. Manejémonos con honestidad, renunciando a toda manipulación. Mis hermanos, hay más cosas, pero simplemente le dejo con este texto bíblico, agradeciéndole al Señor y a ustedes esta oportunidad. Efesios 4:24. Y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por tus bondades, porque tú nos has permitido este tiempo donde hemos podido compartir tu palabra, realidades. Gracias por todo lo que tú nos has dicho. Tenemos el reto ahora de procesarlo, llevarlo a la práctica y comenzar a prestar atención a algunos temas que probablemente hemos ignorado. Ayuda a cada uno de mis hermanos, ayúdame a mí, y que podamos tener matrimonios que te glorifiquen. Llévanos de regreso a nuestros hogares con tu protección. Gracias por el esfuerzo de esta iglesia. Gracias por todas las iglesias representadas. Gracias por los que han velado para que podamos tener este evento con tanta excelencia y con tanto esmero. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.